¿Cómo te van? Un buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Estamos en Comuna San Roque, cerquita del lago de Córdoba, del lago de San Roque. vos cuando decís eso nosotros nos imaginamos que estás al lado de un diquecito tomando unos mates y nosotros jodiéndote desde acá o nos estamos equivocando, estás laburando. No, estamos trabajando, pero sí con mate. Bien, bueno, Naún, ¿cómo se reinterpreta la realidad y el consumo y la comercialización y producción de alimentos desde la mirada de la economía solidaria? ¿Cómo se ve hoy en Argentina y cómo se ejecuta también, ¿no? Bueno, si llega a haber algún problema en la comunicación, Te me escuchamos dicen bien. y estamos bien, perfecto. Bueno, la verdad que el tema de los alimentos es de un fuerte carácter político. Ujú. Cuando decimos político, obviamente no decimos partidario, sino que decimos que la política económica pasa una parte por ahí. Porque podemos discutir salarios, podemos ingresar de los hogares mucho tiempo, pero la verdad que lo que se lleva, o el principal ítem que se lleva esos salarios, termina siendo el precio de los alimentos y el precio de los medicamentos. También hay que poner ahí puntos paralelos. Y sobre el precio de los alimentos incluye el precio de la energía, el precio de los combustibles, el precio de las tarifas eléctricas, etcétera. O sea que es un componente, tiene un conjunto de componentes del alimento que refleja todo lo que va pasando con la estructura de costos. En los últimos meses, la inflación, su principal componente, No sé si vos estás quieto en un lugar, Naum, o te estás moviendo, porque por ahí se te corta. estoy quieto, estoy quieto. A ver, A ver, voy a probar otra forma, pero espérenme un segundo. sí, dale, tranquilo. Bueno, estamos hablando con Naum Mirat, que es ¿Ahí se escucha? referente. Ahí se escucha perfecto. Perfecto. A ver, No, metele. decíamos entonces que el precio de los alimentos define en gran parte la inflación, es la canasta alimentaria es el gran componente de la inflación. Ujú. Y ahí decimos qué personas llegan a la línea de pobreza, y la verdad que estamos en un país donde la pobreza va aumentando, donde hemos caído gran parte de los argentinos y las argentinas por debajo de la línea de pobreza, entre otros componentes, y con una fuerza muy grande por el precio de la canasta alimentaria. Ujú. Muy bien. ¿Cómo se fija el precio de los alimentos? Y bueno, como decíamos, hay muchos componentes de costos, pero también hay posiciones dominantes. Hay un conjunto de pocas empresas que fijan el precio de los alimentos, que si uno recorre un poquito las noticias de los últimos, diríamos, años, ve que tanto eh, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo problemas con estas grandes empresas. Recuerden a Guillermo Moreno en su rol en la Secretaría de Comercio Interior. Mauricio Macri tuvo problemas con estas empresas, si ustedes recuerdan, hubo ahí una disputa y una fuerte pulseada. Bueno, ni hablar durante el gobierno de Alberto Fernández, también, cuando se fijaron el tema de los precios cuidados, etcétera, y las distintas estrategias que no lograron controlar esa inflación. Incluso el gobierno de Javier Milei tuvo problemas con estas empresas, que terminó, por ejemplo, en la apertura de importaciones, precisamente para que ingresen alimentos. Hoy estamos teniendo fideos de Italia, pan de Brasil, yerba mate con marca uruguaya, pero que se produce en Brasil, Lácteos. lácteos. Estamos teniendo ingresos de alimentos, precisamente por esta posición dominante que existe en Argentina. Obviamente que con algunos acuerdos, con algunos gobiernos tienden a acordar más, con otros gobiernos tienden a acordar menos. Pero hay una estructura en un país que tiene enorme capacidad de producir alimentos, de pocas empresas que lo producen y aún menos que los comercializan. Cuando vos decís posición dominante, te estás refiriendo, digo, a esta cuestión específica de la importación de alimentos de otros países, a quienes concentran la cadena de comercialización principalmente. Claro, cuando decimos posición dominante Mm. queremos decir que son pocas empresas las que comercializan gran cantidad de alimentos, y esas empresas son las que tienen capacidad de definir precios. ¿Cuáles Porque son? acopian, ¿Cuáles son aún? ¿Las podés nombrar? Así nos bueno, son las grandes ilustrás. cadenas de Ujú. supermercados. Estamos hablando de Carrefour, estamos hablando de Coto, que es nacional, estamos Ujú. hablando de las grandes cadenas de supermercados, las grandes superficies comerciales. Bea, Disco, Jumbo, Exacto. O sea, ahí tenemos Walmart escalonadas, hay sí, algunas que Chango con más Más. importancia que otras, hay algunas con más importancia que otras, y esas cadenas tienen una característica, que ustedes la van a notar, o dos características que vale la Mm. pena mencionar. Cualquiera que haya ido las va a notar. Las góndolas están privatizadas, es decir, qué productos entran en la góndola tiene que ver con
un acuerdo con marcas, un acuerdo con productores. Esto se ve claramente cuando falta un producto, la góndola está vacía. No es que se llena con fideos de otra marca, recién creo que mencionaban una empresa Galetti, que producía fideos, una la cooperativa de trabajo. Estas organizaciones, estas pequeñas organizaciones, pymes, cooperativas, no entran a estas góndolas, o cuando entran con enormes dificultades y condiciones muy adversas. A eso decimos que la góndola está es parte del acuerdo con la empresa, está privatizada. Y por otro lado, las operatorias tienden a estar sumamente financiarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se utiliza la tarjeta de crédito como el principal medio de pago. Si uno se pone a ver, todos los días hay con distintos bancos, con distintas tarjetas, descuentos, sí, o hay promociones. Promos, 2x1, 3x2. Que se terminan, en realidad lo que terminan vendiendo son operaciones financieras más que alimentos. O sea, es una superficie comercial que lo que hace es te vende operaciones financieras. Cada corte de ticket, cada facturita que se hace, es una operación financiera. Mirad, Natalie Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo estás? Buenos Un gusto días. poder saludarte. Respecto de lo que comentás de las importaciones que empezamos a recibir en Argentina, sobre todo, bueno, a uno le llama mucho la atención lo de los alimentos, quería preguntarte desde qué momento, al menos vos o quienes trabajan con vos están percibiendo esto, porque se puede de alguna manera trazar un paralelismo, no solamente con lo que está sucediendo ahora con una discusión de una ley que, en mi opinión, mi ley no necesita, porque ya está destruyendo todo sin la aprobación de esta ley, pero sí el retiro del Estado de algunas áreas fundamentales. Vos hablabas hablabas recién de Moreno, y a uno se le ocurre el retiro de la Secretaría de Comercio Interior, de la ley de góndolas, de la ley del compre nacional, bueno, varias leyes que se derogaron en el marco del DNU que sigue en vigencia. ¿Cómo podemos explicarle a la gente cómo esto impactó sobre, por ejemplo, ahora recibir importaciones, y en qué momento ustedes empezaron a percibir esto? Sí, a ver, ahí hubo una decisión, hubo de hecho un decreto, creo que fue, hace 2 meses y medio aproximadamente, donde se autoriza la entrada de alimentos. Más que se autoriza tiene beneficios impositivos, o sea, es más barato traer alimentos que producirlos acá. Pero es parte de un diseño, de una política, donde el Estado interviene lo menos posible, donde en realidad esto de que el Estado no interviene es bastante paradojal, porque parece que no interviene para regular en realidad las grandes empresas, no interviene para regular, pero las chiquitas pagan más impuestos proporcionalmente. O sea, el Estado siempre interviene. Es imposible pensar que el Estado ¿Para no intervenir o para intervenir? Digamos. Exactamente, ¿para retirarse o para estar? Y en realidad uno ve que se retira de unas áreas, pero se profundiza en otras, porque por ejemplo ahora está en discusión que se le va a empezar a cobrar impuestos a las ganancias a determinadas organizaciones que no lo pagaban, cooperativas y mutuales, o sea que el Estado interviene y de hecho recauda, y se le deja de cobrar, por ejemplo, algunos impuestos a las importadoras de alimentos. Por a Galperín, decíamos hoy a la mañana también. Le conviene hoy producir alimentos en Brasil, una empresa que produce alimentos en Argentina, le conviene abrir una planta en Brasil, producir allá, importar. O sea, el Estado, es mentira que no interviene. De hecho, uno cuando ve la represión, es el Estado interviniendo, o sea, el Estado interviene permanentemente. Es absurdo pensar en una sociedad sin Estado. Lo que hay que pensar es sobre qué áreas interviene, a qué sectores les facilita su acción, su operatoria, y a qué sectores se los dificulta. Y acá lo que está viendo, y en el tema de los alimentos se lo ve con total claridad, se ve que se está favoreciendo a las grandes empresas, se está favoreciendo a las empresas multinacionales, se está favoreciendo a empresas que están asentadas sobre lo financiero, en detrimento de las economías regionales, en detrimento de las pequeñas. Y esta cuestión en el tema de alimentos, ¿contra qué atenta? Fundamentalmente contra la soberanía alimentaria. Imagínense, el pan que está entrando de Brasil está producido en un 40-50% con trigo argentino. Entonces está reprimarizando la economía. Nosotros somos granero del mundo, volvemos a ese rol histórico. En realidad es una fantasía liberal, ¿no? Que el país estaba mejor cuando éramos productores primarios.
sí, lo que pasa es que eran 50 familias las que estaban incluidas, y ahí en esa familia había ingresos altos. Sí, además digo, la cuestión de los derechos, que en Argentina principalmente avanzaron luego de la mitad del siglo XX en lo que refiere a los derechos de los trabajadores, por lo menos, al menos hasta constitucionalmente es así, el 14 bis es de mediados del siglo XX, por lo cual no se puede hacer un paralelismo en lo bien que nos iba en 1880 cuando las personas de la Argentina no tenían un solo derecho. Sí, además, imagínense, no había el enorme desarrollo que puede tener Argentina hoy, del cual podemos hacer gala en el tema ciencia y tecnología, o sea, en distintos temas. Era un país completamente, como una pequeña estancia, digamos, donde había un grupito de familias, producto también de la expansión de la frontera argentina, con la conquista del desierto, etcétera, etcétera, beneficiarias de un país que estaba en plena expansión. O sea, no había, ahí empezaron a venir las corrientes migratorias y se empezó a constituir la clase trabajadora, como bien lo mencionás. En fin, el desarrollo del país parte desde ahí, pero no ese es el país ideal. Es más, ni siquiera podría volver hacia ese país o intentar volver hacia ese país. Implica un nivel de violencia enorme, que es el que efectivamente se está ejerciendo hoy desde el Estado. ¿Cómo nos paramos aún desde la economía social, desde el cooperativismo, desde el mutualismo, ante esto que vos estás mencionando? Digamos, ¿no? Bueno, la economía social tiene la particularidad de que hoy en Argentina ocupa un lugar fundamental. Hoy hay 28 millones de personas asociadas a cooperativas y mutuales. Uno cuando piensa en cooperativas y mutuales... 28 millones. 28 personas, más del 50% de la población. Es el 60% de la población, para ser preciso. Y uno cuando piensa en este tipo de organizaciones, piensa no solo en las cooperativas de trabajo, que son a lo mejor las más visibles de las grandes ciudades, sino más de 5 millones de familias que están recibiendo servicios públicos a través de las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas de seguro, las cooperativas agropecuarias. Es decir, hay un espacio de enorme diversidad productiva, de enorme diversidad de servicios, y que en realidad también está produciendo muchísima cantidad de alimentos, y que son los que garantizan esto que decíamos de la diversidad, de los distintos productos anclados a las economías locales y a las economías regionales, garantizan el trabajo y garantizan que las economías regionales estén dinámicas, que no se termine de concentrar todo en las grandes ciudades. O sea que es un sistema que, si bien cada organización es autónoma y tiene su propia definición de cómo hacer, su mercado, sus propios asociados definen qué hacer, se constituye como un sistema que garantiza el país federal, que garantiza el país anclado en lo regional, que garantiza el país productivo. Muchas pymes agropecuarias están asociadas a cooperativas agropecuarias, garantiza la diversidad pyme. Entonces, en ese sentido, estas organizaciones, o este modelo que se ha ido constituyendo en el país por más de 200 años, hoy precisamente es el antimodelo de lo que se propone desde el Estado Nacional. Si uno se pone a trazar el paralelismo, ¿qué se propone acá? ¿Qué se propone acá? Sí, perdón. No, ¿y qué pasa con este modelo en otros países? Porque a nosotros generalmente nos llega la información, digo también que se concentran los medios porteños generalmente, de que estas cooperativas o este modelo está más relacionado a fábricas recuperadas, a trabajadores que se juntan entre sí. Y por ejemplo en Estados Unidos, que es donde Javier Milei pone el ojo, al menos en algunas cuestiones económicas, es muy importante el sistema de economía social. De hecho, representa casi el 30% del Producto Bruto Interno de lo que se produce allí. Si miramos una economía de repente no proteccionista, no tan estatista, que por ahí es al menos nuestra postura editorial aquí, ¿cuáles son las economías que podemos ver en donde este sistema de economía social funciona y de hecho aporta y mucho al Producto Bruto Interno de distintos países? Está muy bueno lo que planteas, la pregunta, la observación, porque en realidad está muy sesgada la discusión acá en Argentina, y al estar sesgada la discusión no nos permite ver esta realidad que están mencionando. Hace años que estamos discutiendo si el Estado o el mercado, cuando en realidad las economías en todo el mundo son mixtas, y son mixtas en básicamente 3 niveles, o 3 patas, o 3 esferas. El Estado, que produce realmente economía. Uno no puede pensar un país europeo sin la intervención del Estado, que tiene sus propios mecanismos, que tiene en muchos casos bancos. La banca principal de Europa es la banca europea, que es una banca formada por los estados. O sea, hay participación de los estados.
ni hablar en Estados Unidos, incluso con su industria bélica, etcétera. Hay participación del sector privado, sin dudas. Uno puede pensar, la China comunista, evidentemente el sector privado tiene un rol protagónico, pero también están estas otras organizaciones de la economía social y solidaria que lo que hacen, funcionan como un ecualizador o como un nivelador o como un equilibrador, por decir alguna palabra, del sistema, entre el mercado que busca obtener la mayor cantidad de ganancias, muchas veces a expensas del medio ambiente y a expensas de las personas, y el Estado como factor de regulación. Y esto ocurre en todo el mundo. Vamos a tener cooperativas con mucha fuerza en China, vamos a tener cooperativas con mucha fuerza en Estados Unidos, sobre todo en el sector agropecuario, vamos a tener enorme cantidad de cooperativas en España, vamos a tener cooperativas en Portugal, en Francia, en Alemania, tenemos las Sparhansen, que son las cajas de crédito, el 30% del crédito en Alemania está en manos de estas organizaciones. Vamos a tener, en todo el mundo tenemos este sistema. En Argentina tiene una particularidad, son muchas, son muy diversas, no son solo empresas recuperadas ni solo cooperativas de trabajo, hay cooperativas agropecuarias, AFA por ejemplo, tiene origen en Santa Fe, es la cooperativa agropecuaria número 17 del mundo y la cooperativa más grande de Argentina. El seguro está en manos de cooperativas y mutuales acá en Argentina, a diferencia de otros países de la región que está en manos de multinacionales. En fin, y nosotros estamos sesgados en una discusión si el mercado-estado hace muchos años, que se ha profundizado en los últimos 2 o 3 años, de hecho, el actual gobierno ocupa su lugar, básicamente en oposición al Estado, diciendo que es el mercado el que tiene que resolver. Y en general hay una invisibilización de este sector, que, como decimos, ocupa un lugar muy preponderante en la Argentina, que es un modelo que está generando posibilidades en las economías regionales, aún en estas circunstancias, y que a su vez tiene un lugar importante en el mundo. Bien, Nahum, te tenemos que despedir, tenemos las noticias encima, te mandamos un abrazo enorme y bueno, gracias por darnos un ratito para charlar justamente de la visión que tiene el cooperativismo y el mutualismo y las acciones que despliega sobre la cuestión de producción, comercialización, distribución de alimentos. Abrazo enorme. Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Bien. Bueno.